Ya de vuelta con CNN Chile Radio cuando son las 9 de la mañana con 18 minutos. Yo lo anunciaba, antes de la pausa vamos a conversar en nuestra primera entrevista con el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, y senador electo también, que nos acompaña en la mesa de trabajo. Senador electo, diputado, ¿cómo le va en estos días de transición? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Días de transición aún. Así es, y a pocos días de volver al Congreso luego del receso. Bueno, vamos de lleno al tema que ha marcado la contingencia, este proyecto de cable submarino que buscaba conectar China, Hong Kong particularmente, con Concón en la región de Valparaíso. Sobre este proyecto y más bien sobre la reacción de Estados Unidos, usted ha dicho que es un acto de prepotencia. ¿Por qué, si lo podemos desarrollar? Porque, bueno, Donald Trump está en una campaña mundial, esto no tiene que ver solo con Chile, es una campaña mundial de establecer una especie de chantaje comercial, ¿no? Es decir, él tiene una política económica proteccionista, que yo creo que es una pésima noticia para el mundo, una pésima noticia en particular para la economía chilena, porque nosotros dependemos ¿de qué? De que haya una economía abierta al mundo, nuestro modelo es exportador. Por lo tanto, si alguien pretende cambiar las reglas del juego del comercio internacional, obviamente tiene un impacto directo con Chile. Y en ese marco, creo que Donald Trump ha tenido una política mucho más agresiva, ¿no es cierto?, explícita, de decir, mira, los países están conmigo, hacen lo que yo quiero en términos de este proteccionismo económico, es decir, defienden mis intereses comerciales, en este caso de las telecomunicaciones, o de lo contrario, voy a comenzar a presionarlo y a chantajearlo. Ok, le hago dos preguntas en una. Sí. Prepotente, dice usted, pero también amenazante con eventuales consecuencias que vamos a observar en el corto o mediano plazo. Y la segunda pregunta, ¿sorprende en verdad esta reacción de Estados Unidos? Yo creo que no es, es sorprendente respecto de Chile porque nosotros hemos sido históricamente un socio comercial de Estados Unidos y hemos sido un buen socio. Tenemos más de 20 años un tratado de libre comercio donde ambos países, si hay algo que podemos sacar, son cuentas alegres de ese tratado de libre comercio. Por lo tanto, Chile ha tenido un buen comportamiento. Nunca no se le puede decir que Chile o es un mal aliado o un mal socio. Eso en general, Chile siendo el país que tiene más tratados de libre comercio en el mundo, a pesar de ser un país pequeño, tenemos una red de comercio abierto de las más grandes del planeta. Tenemos acceso al 80% del mercado mundial y por lo tanto Chile en esto es un país serio, un buen aliado. Sin embargo, creo que no es sorprendente en el sentido de que Donald Trump está abiertamente en una pelea incluso con sus principales socios. O sea, uno mira lo que está pasando con Europa y Europa está hoy día está más distante que nunca de Estados Unidos, digamos, y siendo que han sido socios históricamente, incluso socios militarmente. O sea, la OTAN hoy día Estados Unidos está más lejos que nunca de Europa y Europa de Estados Unidos. Por eso es que están buscando también otros aliados, otras potencias, en el caso de India. En fin, miren ustedes la polémica de ayer en Francia respecto del embajador norteamericano. O sea, nosotros pensamos que esto nos pasa solo a nosotros y la verdad es que no. Donald Trump ha, yo creo, generado una desconfianza en sus principales socios. Ya, pero por ejemplo, desde la Embajada de Estados Unidos en Chile, a propósito del concepto de amenaza y eventuales consecuencias que algunos dicen se podrían generar luego de esta reacción, bueno, la primera consecuencia ya la sabemos, la revocación de las visas de 3 funcionarios del gobierno actual. Pero desde la Embajada de Estados Unidos en Chile dicen, esto no es una amenaza, esto fue conversado en su minuto sobre los potenciales riesgos que traía consigo un cable submarino o un proyecto de estas características. Y de hecho, llama bastante la atención cuando uno revisa la cronología, que también son los últimos antecedentes que hemos ido conociendo, con una concesión por 30 años que fue dada por el gobierno de Chile a la empresa china para que llevara adelante el proyecto y una posterior revocación 2 días después. Y luego del 27 de enero, cuando se da la concesión, se genera un encuentro. Eso es lo que hemos conocido entre el jefe de gabinete del subsecretario de Telecomunicaciones y representantes de la Embajada de Estados Unidos en Chile. Entonces uno dice, está esta concesión, luego viene el encuentro entre un funcionario del gobierno de Chile y además representante de la embajada, y horas después viene la revocación de la concesión. Es entonces que debemos interpretar que cedimos ante las advertencias, ante las amenazas o ante las presiones de Estados Unidos. ¿Cómo lo podemos interpretar? Si yo me quedo con las palabras del gobierno, este proyecto está hoy día en evaluación. Eso es lo que el gobierno ha dicho. Pero hubo una concesión que Pero se otorgó. hubo, efectivamente, hemos conocido el día de ayer por una investigación periodística que efectivamente fue firmada esa autorización inicial y luego habría sido revocada, ¿no? O sea, el gobierno nos ocultó información. El gobierno lo que ha dicho hasta el minuto es que esto está bajo observación. Efectivamente, la firma no es coherente con las primeras versiones del gobierno, pero más allá del problema de comunicación, lo que está de fondo es
esto es una guerra comercial entre dos grandes potencias, China y Estados Unidos, que excede Chile. Sí, pero nosotros estamos haciendo el análisis más a escala local. ¿Podemos deducir, diputados, senadores electos, que el gobierno nos ocultó información, que si el Mercurio no hubiese levantado, por ejemplo, este dato de la concesión, nos hubiésemos quedado con la primera versión y ahí queda? Sí, yo creo que eso es bastante evidente. O sea, esa información, el día de ayer ya conocimos que hubo la firma de ese documento. Sin embargo, yo creo que Chile tiene que acostumbrarse a que hoy día estamos viviendo un mundo, bienvenido al nuevo mundo, o sea, un mundo en donde la guerra comercial hoy día está en su principal pic, razón por la cual un país como el nuestro, que tiene tal dependencia de la economía mundial y de la economía abierta, y que a la vez tiene ciertos recursos estratégicos como litio, hidrógeno verde, energías limpias, energía solar, en fin, frente a eso, Chile es un país que ha sufrido, sufre y seguirá sufriendo las presiones de ambas grandes potencias respecto a la guerra comercial. Eso ha sido así, lo que pasa es que no ha sido tan público, pero ya hace varios gobiernos Claro. hemos estado bajo una presión de ambas potencias respecto, y yo creo que frente a eso lo que tiene que tener Chile es una doctrina súper clara, que es la doctrina de no alineamiento activo. ¿Es posible mantenerla en ese escenario actual? No solamente es posible, me parece que es el único camino. Yo no veo otro camino posible. Es decir, en un escenario en donde Chile es un país que tiene como principal socio comercial a China respecto a nuestras exportaciones. Por otro lado, tiene a Europa como nuestro principal inversionista en los 27 estados, ¿no es cierto?, Sí, sí. en la suma. Pero también tenemos a Estados Unidos como un aliado estratégico comercial desde siempre. La verdad es que nosotros estamos en un escenario en donde no tenemos otra alternativa sino decir, mire, nosotros no vamos a estar circunscritos exclusivamente en el área de influencia de una superpotencia, sino que vamos a comerciar libremente y tendremos que ir tomando las decisiones caso a caso cuando hayan este tipo de proyectos polémicos. Y me parece que siendo muy pragmático, y ojalá tengamos aquí un gran pacto como país, de izquierda a derecha, independiente de quién gobierne, de que nosotros no nos vamos a alinear con nadie, porque yo estoy seguro, Sebastián, lo que va a terminar pasando. José Miguel, no vamos a poder dejar contento ni a Estados Unidos siempre, ni a China. O sea, va a haber momentos en donde unos u otros van a enojarse con Chile porque no les va a gustar exclusivamente una decisión. Entiendo el análisis que usted hace en términos internacionales y hace mucho sentido, pensando sobre todo en las últimas declaraciones de Donald Trump, en las reacciones que ha habido de China. De hecho, sobre este proyecto en particular, también hubo reacciones del gigante asiático. Pero trayéndolo de nuevo a la discusión local, ¿es coherente la actitud que ha tomado el gobierno del presidente Gabriel Boric en torno a este tema? Por una parte, sacar una reacción en primera instancia sobre la revocación de visas. Luego, señalar que este proyecto estaba en una etapa inicial de 3 etapas que tenía por delante. Finalmente, más adelante, enterarnos de la firma de una concesión por 30 años. Sí. Y luego decir, bueno, en realidad sí, no, bueno, una explicación que deja varias dudas. ¿Es coherente lo que hemos conocido? Han habido errores comunicacionales, sin ninguna duda. Pero la verdad es que para cualquier gobierno tratar este tema es muy difícil. Siempre todo este tipo de proyectos emblemáticos en donde están en medio de una guerra comercial son muy sensibles porque además todas estas gestiones diplomáticas en general se han mantenido bajo reserva históricamente. Yo diría han habido errores comunicacionales, eso es evidente, pero vuelvo a insistir. Ha sido el talón de Aquiles de este gobierno, ¿no? Ha sido sin duda. Este gobierno ha tenido más errores comunicacionales que creo que errores de fondo. Yo creo que en errores de fondo este gobierno no ha tenido errores tan significativos. Más bien han habido muchos errores comunicacionales. Ahora, déjame decirte que esto es parte también de un momento epocal. O sea, hoy día gobernar... Yo estoy seguro que a José Antonio Kast le va a pasar exactamente lo mismo, no tengo ninguna duda. Y no lo digo desde quién va a ser oposición. Lo digo desde constatando una realidad. A todos los gobiernos del mundo, en este marco actual de redes sociales, de presión mediática, le está siendo muy difícil gobernar, a todos los gobiernos. Entonces yo diría, tenemos que acostumbrarnos que vamos a seguir bajo la presión norteamericana y china y tenemos que tomar decisiones inteligentes cuidando ¿qué? Cuidando el interés de Chile, nuestra economía, nuestros empleos, nuestras industrias y frente a eso hay industrias muy sensibles en Chile que van a estar bajo presión y por lo tanto... ¿Cuáles? O sea, yo creo que miren ya lo que las industrias de la fruta ya han dicho, ojo, porque tenemos cierto temor de lo que puede pasar en el futuro a propósito de los aranceles, porque para Chile es una pésima noticia esta política de Donald Trump respecto de los aranceles.
que es una política injusta, que incluso le hace mal a la propia economía norteamericana. Miren lo que ha pasado respecto al cobre, se nos impuso una tasa que no ha tenido una afectación muy grande a Chile actualmente porque nosotros tenemos eso es lo bueno de Chile, como tenemos tantos tratados de libre comercio, nuestros productos se diversifican en demasiadas economías, por lo tanto, Diputado, no dependemos exclusivamente de uno. Eso es la buena noticia y sí, eso es lo claro. que yo creo que tenemos que seguir. No nos podemos alinear ni A sobre eso quiero ir. depender de una economía o una potencia en particular. Tenemos que tener una economía un mercado diversificado. Usted decía, el escenario ideal es mantenernos como un país no alineado, Sí. en el fondo tratando de no ceder a las presiones por una parte de Estados Unidos, por otro lado China. Con ambas partes tenemos acuerdos comerciales y todo eso, y en el contexto de una guerra comercial entre grandes potencias. Qué duda cabe que en todas las reacciones que ha habido por el cable submarino hay mucho de eso, hay todo de eso. Sí. Ahora bien, es posible, le insisto en el punto, mantener esa postura de país no alineado con un presidente electo que ha tenido guiños o más referencias comunicacionales hacia el lado de Donald Trump, y en una semana probablemente van a estar reunidos en una cumbre en Estados Sí. Unidos, en Florida particularmente, y al menos hasta ahora desde la OPE, que es la oficina del presidente electo, no se ha descartado un encuentro bilateral con Sí. Donald Trump. ¿Qué espera del próximo gobierno en esta materia particularmente? Sí. A ver, lo primero que yo diría, lo único bueno para Chile y lo único posible, creo yo, es precisamente no alinearse exclusivamente con ninguna potencia. Eso creo que es lo único bueno para Chile. Y el único camino posible. Ahora, respecto de José Antonio Kast, yo aquí quiero decir lo siguiente. Creo que José Antonio Kast, yo espero que mantenga la política de Estado chileno, esta doctrina de no alineamiento, y que no se transforme en un yes man de Donald Trump, porque eso no es bueno para Chile, no es bueno para la economía chilena. Y quiero decirlo, a pesar de que yo voy a ser un senador de oposición, yo voy a colaborar en todo con el nuevo canciller y en todo con el nuevo gobierno cuando se trate de mantener el interés de Chile. Eso es algo que es superior a nuestras peleas y diferencias políticas, y espero que el presidente José Antonio Kast, en eso, el presidente electo, sea una persona equilibrada, es decir, que entienda que Chile no tiene otro camino que navegar en medio de esta ¿Y guerra hasta comercial. ahora lo ve en esa línea? Yo no sé porque, a ver, no, a mí me preocupa. Yo quiero levantar la alerta. Yo quiero levantar la alerta y digo claramente, el gobierno próximo y el canciller va a contar con nuestra colaboración en la medida que se mantenga en una política de no alineamiento, que es lo que le hace bien a la economía chilena, al empleo chileno y a los trabajadores chilenos. Si en cambio tiene un alineamiento excesivo respecto de Donald Trump por una cuestión ideológica, eso es contrario a nuestros intereses, porque la política proteccionista de Donald Trump no es buena para la economía chilena, razón por la cual yo esperaría que mantengan un equilibrio, porque mira, te puede gustar China o no, pero lo cierto es que hoy día es un socio importante para Chile. A mí no me gusta el régimen de partido único, a mí me gusta la democracia, pero más allá de eso, ellos son un socio comercial importante, que no se les puede aislar. Hay que ser pragmático en esto, razón por la cual necesitamos tener una convivencia con ambas potencias y no matricularse exactamente en ninguna zona exclusivamente. Estamos conversando en esta mañana de día miércoles con el diputado y senador electo del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. Bueno, estábamos hablando precisamente de lo que se espera podría ser la posición del futuro gobierno, y pongo ese tema en la mesa de trabajo a propósito de las recientes declaraciones de personeros de la futura oposición. Sí. Hay varios parlamentarios de la UDI que están asociando este proyecto del cable submarino al Partido Comunista y señalando que ha sido precisamente el Partido Comunista el que más lo ha impulsado. Por eso le pongo el tema sobre la mesa, pensando en que esa actual oposición, futuro oficialismo, el día de mañana pueda relevar ese tema y ese tema finalmente también llegue a penetrar a la administración central, al gobierno. Yo creo que sería un tremendo error para el futuro oficialismo que nosotros importáramos esta guerra comercial en términos chilenos. O sea, que nosotros nos compráramos este debate que están teniendo las dos grandes potencias y que Donald Trump ha puesto con bastante agresividad sobre la mesa. A Chile no le conviene, y no le conviene a los trabajadores chilenos, a las empresas chilenas, a la economía chilena, que nosotros importemos esa lógica, Ajá. que es la que usted me acaba de mencionar, que hay algunos con ese ánimo dentro de la futura de los Claro, que ya futuro piden oficialismo. comisión investigadora de la UDI Yo particularmente. creo que, mira, todos los gobiernos para atrás han tenido que navegar, y en particular la última década, ha sido muy intensa la última década, han tenido que navegar entre
influencias norteamericanas y chinas. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué creo que nosotros tenemos que hacer? Un gran pacto para poder tener, con cierta inteligencia, cuidar el interés de Chile. ¿Qué cosa podría hacer uno? Por ejemplo, un comité de alto nivel con expertos para las inversiones extranjeras sensibles. Okay. O sea, por ejemplo, cuando hay una inversión extranjera en alguna industria que tiene sensibilidad, como por ejemplo esto, las telecomunicaciones o la electricidad, en fin, alguna infraestructura crítica, uno podría decir que hay un comité que revise esto. Esto pasa en la Unión Europea, pasa en muchos países. Y que con cierta objetividad diga si es que hay un riesgo o no. Porque ¿qué es lo que está pasando hoy día? Que Estados Unidos dice esto es un asunto de seguridad nacional, pero no explica por qué. Y cualquier cosa puede ser un asunto de seguridad nacional en circunstancias que sabemos, diputado, que muchas veces se utiliza ese argumento por una razón de competencia comercial. Sí, esa es la verdad. Nos quedan pocos minutos, pero quisiera tocar otros temas de la contingencia. Sí. Lo último, y en 10 segundos, ¿usted cree que está en riesgo el programa de visa waiver? No creo que esté en riesgo. Creo que Chile ha sido un país serio en esto. Hemos hecho todas las modificaciones que nos ha pedido Estados Unidos, por lo tanto creo que hemos cumplido con eso. No creo que esté en riesgo. Y vuelvo a insistir, José Antonio Kast, por supuesto que tiene una simpatía ideológica con Donald Trump, pero vuelvo a advertir, no creo que tengamos que transformarnos, que Chile tenga que ser un yes man de Estados Unidos, y tampoco creo que, y espero que José Antonio Kast sea equilibrado en esto, porque tenemos que convivir en medio de una guerra que nos excede por mucho. No, diputado, es una guerra que tenga que ver con Chile, es una guerra mundial. Usted decía al comienzo, estamos en estos días de transición, en pocas semanas dejará de ser diputado, pasará a ser senador, pero hay una semana del mes de marzo en la que el gobierno central pone mucha expectativa a propósito de proyectos que todo indica van a quedar como proyectos o van a quedar en la carpeta. Hay bien pocas posibilidades, siendo realistas, de avanzar. Pero quisiera que conversáramos particularmente sobre un proyecto que usted ha patrocinado y ha empujado hace bastante tiempo, que es el de eutanasia. ¿Cómo vamos ahí? ¿Qué se espera de esa primera semana de marzo? ¿O ya derechamente es una discusión que pasa a la próxima administración? ¿Y hay posibilidades reales que la próxima administración pueda ver la luz el proyecto de eutanasia? Yo estoy completamente frustrado, José Miguel, con la ley de eutanasia. Se ha bloqueado y hoy día tenemos un veto en la práctica presidencial, me refiero presidencial, no de Gabriel Boric, sino que de José Antonio Kast. Porque José Antonio Kast en esto ha hecho un bloqueo directamente de esta, y ha censurado este debate, porque cuando era la elección en el Senado, que es la instancia donde se tiene que votar, se dijo, mira, vamos a esperar que pase la primera vuelta, después se dijo, vamos a esperar que pase la segunda vuelta para poder tener esta discusión y ser votado en sala, porque este proyecto está listo para ser votado en sala. Y lo que sucedió es que en la práctica, como hubo un cierto triunfalismo de la derecha o de las derechas, dijeron, no, este proyecto, a pesar de que tiene más del 80% de aprobación ciudadana, lo vamos a postergar, y vino un veto directamente de la oficina presidencial, de la oficina futura, me refiero del futuro presidente, para que esto no sea discutido y no sea puesto en tabla en el Senado. ¿Cómo van a hacer valer ese 80% de apoyo ciudadano en la próxima legislatura? Hoy día, con una tremenda frustración, porque en la práctica no hemos podido avanzar para que un paciente que está sufriendo, con un sufrimiento extremo, con dolor extremo, y con una enfermedad terminal ya incurable, donde la ciencia médica, y eso es bien importante, porque he escuchado la semana pasada escuché a un parlamentario del Partido Republicano decir que esto era un proyecto para los que no iban a tener cobertura en el sistema de salud. Esto no tiene nada que ver con eso. Este proyecto tiene que ver con enfermedades incurables. La ciencia, ni en Chile, ni en Canadá, ni en Inglaterra, no tienen capacidad de ofrecer curación. Y frente a esas enfermedades, lo que nosotros le ofrecemos a los chilenos es sufrimiento y obligación de sufrir hasta el final. Yo estoy muy frustrado y creo que este proyecto, teniendo mayoría, es que eso es lo otro, José Miguel, este proyecto en la sala del Senado tiene mayoría de los votos. El problema es que ha tenido un veto en la reunión de jefes de bancada para que sea puesto en tabla. Y el Senado ha violado persistentemente las urgencias constitucionales del presidente Boric, porque el gobierno le ha puesto más de 50 veces urgencia al proyecto de eutanasia en estos 4 años. Y el Senado no las ha respetado. Casi nunca. Bien, diputado Vlado Mirosevic, próximo senador de la República, ha resultado electo en las últimas elecciones. Le agradezco la conversación en esta mañana con CNN Chile Radio. Quedamos atentos, la próxima semana se retoma el Congreso, una semana en la que el gobierno ahí tenía hartas expectativas, pero hay varios proyectos que todo indica van a quedar como proyectos, al menos por ahora. Gracias por estar acá. A ti, muchas gracias. Que tenga un